cada uno de ustedes, y es el que tiene que ver con las consonantes similares. Con este título que le coloco a este video, lo que quiero compartir con ustedes es una serie de consonantes que en cierta manera el trazo que tienen, la forma en la que se escriben, es muy similar una en comparación a la otra. Y por eso es necesario que nosotros podamos tener esos tips, esas pistas clave que nos ayuden a saber, ¿es esta consonante o es esta otra consonante la que encuentro en la palabra que voy a estudiar en hebreo? Entonces, ese es el propósito del video del día de hoy, que podamos conocer cómo hago para distinguir una de ellas en comparación a la otra. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera pareja de consonantes que quiero mostrarles es la consonante Aleph y la consonante Agi. En este caso ustedes podrían preguntarse, ¿y qué tiene similar el trazo de la Aleph con la de la Agi? No le veo ninguna similitud o algo que me pueda confundir. El motivo por el cual quise comenzar este video mostrándoles esta primera pareja de consonantes es porque cuando nosotros estamos aprendiendo hebreo, una herramienta que usamos es la transliteración. ¿Y a qué se refiere esto? A colocar a qué letra equivale la consonante de hebreo en comparación al español, ¿sí? Por ejemplo, la B en hebreo es la B en español, ¿sí? O la Vav en la V. Y así sucesivamente cada consonante va a tener su equivalencia al español, como una forma de que nosotros vayamos relacionando a esta letra corresponde el sonido de esta consonante, entonces cuando ya sepa qué vocal la acompaña va a sonar de cierta manera específicamente. Pero estas dos consonantes, Aleph y Agi, tienen una característica especial y es que no tienen sonido, solamente va a sonar la vocal que las acompañe, el niculot que esté con ellas. Y es importante tener en cuenta esta parte de lo que les decía la equivalencia, porque si bien no tienen sonido, sí se representan de una forma gráfica, como estas comillitas que ustedes ven aquí en esta parte del tablero. Es importante tener en cuenta esto porque a veces nosotros podemos relacionar, pues si no suena, pues no la coloco y ya, ¿sí? Pero es vital que a pesar de que no suene, sí se represente para que sepamos en hebreo qué palabra es la que tenemos delante de nosotros. Porque, por ejemplo, en español nosotros tenemos estas tres palabritas que les coloqué aquí. En este caso, esas tres palabras, cuando las leemos, cuando las pronunciamos, suenan muy similar, ¿sí? Todas suenan ay, ay, ay. Si no las estamos viendo, su escritura, pues nosotros podríamos decir de cuál ay me están hablando. Ay del verbo haber, ay de la exclamación, ay de vosotros, o ay de las llaves están ahí, de ubicarles, de especificar un lugar. Necesitamos verla, por el hecho de que la H no suene en español, no vamos a decir, no sirve, no suena, quitémoslo. Lo mismo sucede con estas consonantes, con la Aleph y con la Agi. No suenan, pero sí las debemos representar. ¿Para qué? Aquí les he colocado un ejemplo. Estas dos palabras, esta que comienza con Aleph y esta que comienza con Agi, suenan igual. Las dos suenan abat y abat. Pero su traducción al español es muy diferente, porque abat, cuando comienza con Aleph, traduce al español perderse o vagar, mientras que la palabra cuando comienza con Agi traduce al español trabajar o cultivar, que serían dos significados totalmente diferentes, un verbo en comparación al otro. Pero su sonido, como les decía, abat, abat. Por eso necesitamos saber
cómo se translitera, cómo se representa esa consonante para decir la palabra que tengo que mirar es la que comienza con Aleph, o la que tengo que mirar en el texto que estoy estudiando es la que comienza con Aleph. Entonces, por ese motivo quise comenzar con estas dos consonantes para que ustedes tuvieran esa claridad de que independientemente de que no suene, no quiere decir pues la desecho o la paso por alto, no la represento, porque lo mismo sucedería con nuestras tres palabras en español. Si no las tomamos en cuenta, la H, como no suena, no la voy a tomar en cuenta, pues no sabríamos cuál ahí es el que tenemos que usar y nos podríamos estar confundiendo. ¿Listo? Ese es el motivo por el que quería comenzar con estas consonantes. La siguiente pareja de consonantes que quiero mostrarles es la consonante Bet y la consonante Kaf. Estas dos sí tienen un trazo muy similar en algunos aspectos cuando las vemos en un texto bíblico en hebreo, ¿sí? ¿Cuál es como el tip, la parte clave que podemos tener en cuenta para distinguir cuándo es una Bet o cuándo es una Kaf? La siguiente. La Bet siempre le sobresale una partecita de esta línea inferior, le sobresale una parte hacia la mano derecha, ¿sí? Queda con este espacio. Mientras que la Kaf es totalmente curva, no le sobresale nada aquí abajo. Es como si fuera una C hecha o dibujada hacia el otro lado. Entonces, este sería un aspecto clave a tener en cuenta para distinguir cuándo es una o cuándo es la otra. Y la B sería o equivale a la B en español y la Kaf a la K. Entonces, esa es esa parte clave. Cuando tienes esta partecita que le sobresale aquí, va a ser la B, y cuando es totalmente curva, se trata de la Kaf. De la Kaf solita, no de la Kaf sofit que ya hemos mencionado, sino de la Kaf sola, de la que puede ir al principio o a la mitad de una palabra. ¿Listo? Entonces, esta sería la otra pareja de consonantes que debemos de tener presente. Nuestra siguiente pareja de consonantes es la que está conformada por la Gimel, que equivale a la G, y la Nun, que equivale a la N. La manera más fácil de distinguir cuando se trata de una o de la otra es esta parte que tenemos aquí en la consonante Gimel, ¿sí? La parte de abajo de dicha consonante va a tener esta abertura, este espacio, mientras que la Nun no lo va a tener, ¿sí? La Nun va a ser, digamos, completamente plana. No va a tener ese espacio que podemos apreciar aquí. Y una manera de tenerlo como referencia, o que algunos estudiantes lo asocian de esa forma, es como si la Gimel tuviera un tacón, como si esta partecita fuera el tacón del zapato que le sobresale a esta consonante Gimel, mientras que la Nun no lo va a tener. Entonces, básicamente esa es la manera clave como podemos decir la consonante es la G o la N. ¿Listo? El siguiente grupo de consonantes que vamos a tener en cuenta aquí es el que está conformado por la consonante Dalet, que sería la D, la Resh, que sería la L, y la Kaf sofit, que sería la K, que siempre va al final de las palabras en hebreo. En este caso vamos a mirar estas dos primero. Una manera de distinguir cuando se trata de la Dalet en comparación a la Resh es por esta parte que le sobresale en su trazo superior, ¿sí? Esta esquina que va a salir hacia la mano derecha la tiene la Dalet, mientras que la Resh va a ser totalmente curva, ¿cierto? Entonces, esta va a ser como una clave que podemos tener en cuenta para distinguir cuándo es una de ellas o cuándo se trata de la otra. Y en relación a la Kaf sofit, sobre todo si la comparamos con la Dalet,
Una parte clave que podemos tener nosotros en cuenta es la extensión de la línea vertical. Es decir, esta parte en la CAP-SOFIT va a ser más extensa, más larga que en el caso de la DALE. Por ejemplo, aquí es como unos 3 cuadros, mientras que estas son 5 cuadros del tablero. El trazo va a ser más extenso. Y lo otro es que la CAP-SOFIT, como ya sabemos, solamente va a ir al final de una palabra en hebreo. Nunca va a estar al principio o en la mitad de la palabra. Por lo tanto, si vemos un trazo similar a alguno de estos dos, pues vamos a suponer que la DALE, porque la DALE sí puede estar al principio o en la mitad de la palabra. Entonces la clave van a ser estas partes que les estoy mencionando para distinguir entre una y otra consonante. Nuestro siguiente grupo de consonantes estará conformado por la consonante E, que equivale a una H, la Het, que equivale a una J, y la TAP, que equivale a la T. Estas 3 consonantes tienen un trazo similar, pero bueno, vamos a mirar aspectos que nos ayudarán a identificar cuándo se trata de una y cuándo se trata de la otra consonante. Comparando la E con la Het, una diferencia clara es este espacio, esta abertura que tiene la parte superior, la consonante E, que la consonante Het no tiene. Entonces esa va a ser la clave para que nosotros sepamos si tiene ventanitas, si tiene el espacio abierto, E, H. Si tiene totalmente cerrado, no tiene ninguna abertura, sería la consonante Het, que vendría a equivaler a una J. ¿Listo? Ahora, comparando estas dos con la TAP, la diferencia más clara, el aspecto más como relevante que sobresale para distinguir una de la otra es esta partecita de acá. La única de las 3 que tiene un piecito, que tiene una parte que le sobresale hacia el frente, es la TAP. Las otras 2 no lo tienen, no tienen esa parte aquí. Entonces, si tiene el piecito, si tiene la parte que sobresale aquí abajito, va a ser la TAP, va a ser una T. ¿Listo? Abertura, E, totalmente cerrada pero sin piecito, E. Y si está cerrada pero tiene el piecito, tiene esta parte que sobresale aquí, una TAP. ¿Listo? Esa va a ser la clave que tendremos en cuenta. El otro grupo que vamos a tener en cuenta en este tema es el que está conformado por la consonante VAP, la SAGI y la NUN. La VAP equivale a la V, la SAGI a la Z y la NUN-SOFIT a la N. Al comparar la VAP y la SAGI, como que el tip, la ayuda para distinguir una de la otra es de dónde sale la línea vertical, el trazo vertical. En el caso de la VAP sale desde la esquina derecha, mientras que en el caso de la SAGI sale de la mitad, ¿sí? Del trazo superior. Es como que esa línea vertical no va a salir aquí desde la esquina, sino pues desde la mitad de dicho trazo, como se los estaba mencionando. Esa sería como una manera de distinguir una de la otra, ¿cierto? La otra comparación sería estas dos con la NUN-SOFIT. La parte más, o sea, como lo clave a tener en cuenta en este caso, es que al igual que lo que les mencioné hace un momento en la CAP-SOFIT, como que lo más evidente es que este trazo vertical es más largo, ocupa más espacio, se extiende más, mientras que los otros son más corticos, ¿cierto? Digamos así, no superan la línea del renglón. Este sí se extiende más. Y lo otro, pues como ya lo hemos mencionado, que cuando son SOFIT, ¿dónde van a ir? Al final de la palabra en hebreo. Entonces, si nosotros vemos un trazo de estos al principio o en medio de una palabra en hebreo, pues nunca vamos a suponer que es una NUN-SOFIT.
Para que sea esta, tiene que ser exclusivamente al final de la palabra NT. ¿Listo? Eso sería lo que podríamos tener presente en cuanto a estas tres consonantes en hebreo. Ahora, este sería un grupo más de consonantes que tienen similitud en el trazo que tiene cada una de ellas. Vamos a ver cómo distinguir cuando se trata de una o de la otra. Estas consonantes son la mensofit y la samet. En el caso de la mensofit, uno, tener en cuenta lo del sofit, que siempre va a aparecer al final de una palabra en hebreo. Y lo otro, una diferencia más notable, es que en cierta manera es como si fueran la consonante fit y la consonante que no es fit. ¿A qué me refiero con lo de fit? La consonante que está planita, que es más recto esta parte, más planito, mientras que la samen tiene más redonda esa parte, es como si tuviera, digamos así, barriga, le sobresale esa parte hacia el frente. Entonces, esa sería como una parte clave a tener en cuenta para saber cuándo es una y cuándo es la otra. La que es más recta va a ser la mensofit y la que es curva va a ser la consonante samen. Aparte pues, de lo que ya sabemos de que para que sea sofit tiene que estar al final de la palabra y si no, no va a ser sofit. ¿Sí? Nunca esta consonante va a aparecer ni al principio ni en la mitad de una palabra en hebreo. ¿Listo? Eso es lo fundamental a tener en cuenta al comparar estas dos consonantes para saber cuándo se trata de la men, que sería la N, o de la samen, que equivale a una S. El siguiente grupo de consonantes que les quería mencionar son la ayin en comparación a la sade. Como les mencioné hace un instante, la ayin no tiene esa equivalencia al español, sino que se va a representar por una comilla, y la sade se representa por una D con una Z, ¿sí? Ese sonido. Entonces, estas dos también tienen cierta similitud en su trazo y vamos a ver cómo sabemos cuándo se trata de una o cuándo de la otra. Lo primordial que siempre yo he notado en cuanto a estas dos consonantes es que esta abertura superior que tiene la ayin es más amplia, más, digamos, como más profunda que la parte superior de la sade. La parte superior de la sade es más angosto, menos extensa esa abertura. Y por el contrario, esta parte de aquí, en el caso de la sade, es más amplio, más profundo el trazo, el espacio que hay, mientras que en el de la ayin es más pequeñito, es menos extenso, menos abierto. Entonces, esa sería como una manera de tener en cuenta cuándo es una o cuándo es la otra, ¿sí? Por lo amplio de estos espacios. Si es más grande el espacio de arriba, va a ser una ayin, y si es más grande el espacio del lado, va a ser una sade, ¿sí? Esa es como la clave. Y otro aspecto es que la ayin, muchas veces los estudiantes la asocian que tiene una forma similar a una Y o a una Y. Entonces, esa sería como una clave para tener en cuenta en relación a estas dos consonantes propias del alefato hebreo. No siendo más, quiero darles las gracias por acompañarme una vez más aquí en el canal para que juntos podamos seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y específicamente el aporte y la riqueza que tiene conocer el hebreo bíblico y el griego bíblico cuando nos acercamos a estudiar los textos de la Tanakh, es decir, del Antiguo Testamento en hebreo, o los textos bíblicos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento en griego. No olviden suscribirse y compartir este contenido con otras personas que ustedes crean que les puede interesar. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.